Buenas tardes con todos. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me logran escuchar? Si me logran escuchar, por favor, escriben en el chat a ver si, para estar seguro que ya me han escuchado, que me están escuchando. Hace un ratito se cortó la transmisión, entonces otro rato estamos iniciando. Por eso quiero saber si es que me están escuchando o no. ¿Me escuchan o no? Me mandan un mensaje. Ah, qué perfecto. Ya, justo me acaban de mandar un mensaje diciendo que sí se escucha completamente. Ya, bueno, chicos, vamos a continuar con el segmento de salud pública. En la primera fase hemos revisado la parte teórica de todo salud pública, ¿no? Tanto por mi parte, soy Vladimir Flores, y por la doctora Nieves Zeta. Conmigo revisamos estadística y epidemiología. Entonces vimos la parte teórica y en esta parte 2, en fase 2 vamos a revisar ya las preguntas. Vamos a resolver las preguntas que vienen los que han venido en los exámenes, ya, de salud. Ahora, en primer lugar, quiero mostrarles, a ver, vamos a ver, siguiente. Vamos a ver. Ya, ahora sí. Quería presentarles cuál es la frecuencia de las preguntas, ¿no?, que vienen en el examen. Si se han dado cuenta, bueno, ahorita han revisado con la doctora Nieves, gestión y medicina preventiva y salud pública, ¿no? Estos dos son los temas que han revisado con la doctora Nieves. Eso responde más o menos, en promedio, el 50% de las preguntas. El 50% de las preguntas que vienen en el examen es lo que han revisado ahorita. Y ahora conmigo van a revisar la otra 50 parte, la otra 50%, o sea, la otra mitad de lo que viene en los exámenes. O sea, entonces es importante que escuchen las dos partes de las clases ya. Ahora, de lo que yo les voy a dictar, lo que más viene en el examen es epidemiología, ¿ya? Entonces, epidemiología es lo que viene un poquito más. Y ahorita que lleguemos a la parte de epidemiología, les voy a decir qué es lo que más preguntan. Ahora, estadística viene poco, ha venido poco, pero igual hay que conocerlo y sobre todo lo que más ha venido son las preguntas de prueba de hipótesis, o sea, las pruebas de chi cuadrado, test de Student, ANOVA, esas preguntas ha venido un poquito más, ¿ya? Ya, entonces, para que tengan una idea, en primer lugar, a grandes rasgos, qué es lo que más viene en los exámenes. Ya bueno, la vez pasada ya me conocen, yo soy Vladimir Flores, también soy de la especialidad de gestión en salud, también he realizado una maestría en salud pública y también por ahí tengo algunos diplomados en estadística, entonces por eso conozco estos temas. Ya, ahora empecemos con estadística. ¿Cuáles son las preguntas más preguntadas que han venido en este tema, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, lo que más viene es las pruebas estadísticas y errores en las pruebas, ¿no? Las pruebas estadísticas y errores, alfa y beta, es lo que más ha venido en las preguntas, si es que lo separamos por segmentos, ¿no? También hay un rubro de otros, el cual viene con una serie de preguntas, eso también, ¿no? Ahorita vamos a revisar también otras preguntas que no están acá, de otros bancos también vamos a revisar algunas, pero más nos vamos a centrar en salud. Pero lo que más viene es pruebas estadísticas, lo que les acabo de decir. También, en segundo lugar, lo que más viene es representación gráfica de los resultados, que ahorita vamos a resolver algunas preguntitas también y van a darse cuenta que no son tan difíciles, ¿ya? Y bueno, antes de iniciar con la resolución de las preguntas, seguramente la mayoría de docentes les ha dicho, les ha comentado, es que Salud no publica sus preguntas. No es como la CONAREME, el examen de residentado, cuando algún día den su examen de residentado, de repente quieren realizar una especialidad, ellos sí publican las preguntas y sus claves. Entonces ahí sí sabemos cómo ha venido. Las preguntas de salud generalmente son bancos preparados. Por ejemplo, ustedes terminaron su examen este año y por ahí alguien le va a preguntar, ¿y cómo te vino el examen? Y ustedes se van a acordarse, me vino una pregunta más o menos así. Entonces, se van armando las preguntas. Por eso de repente habrán visto algunas preguntas en algunos bancos, en cualquier banco, ¿no?, de salud, el cual tal vez no, el texto no está bien formulado o de repente no se entiende bien. Y es por eso. Ahora, en las preguntas que yo les estoy mostrando, he hecho unas pequeñas correcciones en el texto para que se entienda la pregunta, porque hay veces que si lo presentas así, la pregunta no se entiende y peor, no tiene clave. Ya eso, por si acaso les digo. También he omitido las preguntas que se repiten. Hay preguntas que se repiten. Porque si me pongo a revisar preguntas que se repiten, de repente nos vamos a perder. Pero yo les voy a decir qué es lo que más ha venido. Hay preguntas que en salud que se han repetido, sí, ha habido preguntas que se han repetido.
¿ya? Entonces yo les voy a decir cuáles son, se repiten. Ahora, la idea es no solamente revisar preguntas, o sea, la idea es que revisen también teoría. Si conocen bien la teoría, no necesitas estar revisando mucho las preguntas. Obviamente revisar preguntas te sirve para practicar y para ver cómo vienen los exámenes y para ver qué estudiar, bueno, por ejemplo, ahorita ya sabemos las preguntas, entonces ya van a saber a qué más dedicarse en los estudios, ¿ya? Entonces empecemos. Como les dije, representación gráfica es lo que más viene en los exámenes. Entonces veamos representación gráfica. Ya. Veamos esta pregunta. Cuando tenemos un conjunto de datos agrupados, esta primera pregunta, agrupados y ordenados, y la variable de estudio es discontinua o discreta, la mejor forma de representar gráficamente los datos es, a ver, ¿cuál creen que sea la clave? A ver, me escriben. ¿Tienen una idea? ¿Me dan una idea de cuál creen que es la clave o no? ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya, vamos a repasar, ¿ya? La A, dicen uno de sus compañeros, y puede ser la A. Ahora vamos a ver. Para revisar esta pregunta, vamos a hacer un pequeño repasito rapidito nada más. En primer lugar, tenemos que saber cuáles son los tipos de variables, porque esta pregunta se asocia a tipos de variables. Entonces recordemos cuáles son los tipos de variables. Los tipos de variables que tenemos, hay varias clasificaciones, ¿saben? Hay varias clasificaciones. Hay una clasificación que lo divide en dos tipos, de manera sencilla, cualitativa o categórica y cuantitativa o numérica, ¿ya? De manera sencilla, esas son, esos recuerdan. Eso siempre lo van a utilizar cuando hagan su tesis, cuando hagan su investigación, cuando hagan residentado también. Inclusive hay serums, cuando hagan sus serums hay redes o direzas que les van a pedir que hagan proyectos de investigación, por si acaso. Por ejemplo, en mi caso, cuando hice mis serums, me mandaron a hacer una tesis. Entonces, igual van a utilizar alguna vez en su vida estos temas. Entonces tengo variables, cualitativa o cuantitativa. Entonces yo tengo que ver cada uno de ellos. La cualitativa se divide en dos tipos. Hay varias clasificaciones también. Pueden dividirse en dicotómicas y politómicas. Dicotómicas es cuando la variable toma dos valores, como por ejemplo estado. Estado puede ser vivo o muerto, ¿no? Dicotómico. ¿Ven? Ahora, politómico, ¿cómo sería politómico? Por ejemplo, estado civil. Politómico es cuando tengo tres o más categorías, o sea, la variable puede tener tres o más valores, como por ejemplo, pero categóricos. Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, divorciado, conviviente y así. ¿Ven? Así yo lo puedo categorizar. Entonces yo tengo cualitativa, dicotómica y politómica. En cambio, la cuantitativa expresa variables numéricas, o sea, son números. ¿Ya? Su nombre lo dije, eso también lo vimos la vez pasada. Son números. Entonces tengo dos tipos de variables cuantitativas, discretas y continuas. Y recuerdan que les dije en la clase, discretas son números enteros. ¿Recuerdan? El símbolo de los Z, generalmente son Z positivos, generalmente. ¿Ya? Que incluyen al cero también, ¿no? Son números discretos, son números enteros que no admiten decimales. En cambio, las variables cuantitativas continuas son números que admiten decimales, o sea, serían los números reales. O sea, por ejemplo, puedo tener un 2.33, 5.44 y así. Variable discreta, ejemplo, número de alumnos, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, ahorita están en línea, ¿cuántos alumnos? 16, ya, entonces es una variable cuantitativa continua. Yo no puedo decir, ahorita hay en línea 16.23 alumnos, no puedo decir eso, es un número, variable discreta es un número entero. En cambio, continua sí te admite decimales. Por ejemplo, a todos los alumnos de ahorita que están acá, imagínense, les mido su glucosa, la glucosa a todos los alumnos. Entonces seguramente alguno va a tener 82.3, otro 91.2, otro 73 que no ha comido de repente y así, ¿no? Y admite decimales esta variable. Entonces, esto hay que recordar bien, porque de esto va a depender qué gráficas voy a utilizar. Si yo tengo una variable cualitativa o categórica, sea politómica o politómica, puedo utilizar estos tipos de variables. Digo, estos tipos de gráfico. Puedo utilizar el diagrama circular o el pastel, ¿no? Es este dibujito de acá, ¿no? Hacemos un diagrama circular y dibujamos acá nuestras variables, nuestro grafiquito. Otro es, también puedo utilizar el diagrama de barras o de rectángulos también, ¿no? De barras, que es el grafiquito de acá, ¿no? Eso vimos en la clase pasada.
diagrama de barras. ¿Ven? Y así. En cambio, si yo tengo cuantitativa o numérica, va a depender. Aquí sí depende si es discreta o continua. A ver, vamos a borrarlo de acá para que salga más rápido. Y ahora, discreta, ¿cuál sería? Si tengo una variable cuantitativa discreta, entonces mi gráfico va a ser el diagrama de barras. Barras. En cambio, si tengo una variable cuantitativa continua, ¿cuál sería mi gráfico? Sería un histograma. Eso recuerden, ¿ya? Un histograma. Un histograma. En este caso, tenemos un conjunto de datos agrupados y ordenados en una variable de estudio. ¿Es discontinua o discreta? La discreta también lo conocen con discontinua. La mejor forma de representar gráficamente los datos, ¿cuál es? Ya uno de sus compañeros dijo muy bien, sería la A, gráfico de barras. Ahora veamos la siguiente pregunta. Para comparar la frecuencia de dos grupos de edad se utiliza, ¿ya? Entonces, ¿qué gráfico vas a utilizar para comparar la frecuencia de dos grupos de edad? Para comprender estas preguntas, primero tenemos que identificar cuáles son las variables que voy a medir. Hay que identificar qué variables voy a medir, ¿ya? Ve, algunos compañeros dicen la B, no sé a cuál pregunta se referirá, ahorita vamos a revisar. Para comparar la frecuencia de dos grupos, entonces, primero hay que identificar cuál es la variable. Entonces, seguramente la variable será edad. ¿Ya? Edad. Ahora hay que entender bien las preguntas, ¿ya? Aquí yo le he tratado de ordenar la pregunta, pero a pesar que le he tratado de darle forma, tampoco, igual no se entiende mucho. Y bueno, y generalmente así vienen las preguntas, entonces lo he dejado así para estar preparados, porque hay veces que vienen las preguntas también medias ambiguas. Pero hay que identificar cuál es la variable. Entonces la variable que voy a medir es la edad. Y según entiendo, la edad está ¿cómo está medida? Por ejemplo, imagínense, ya voy a salirme las preguntas, ya vamos a hacer un ejemplo, ya con edad, para que entiendan qué es lo que quiero decir. Edad. Vamos a borrar esto. A ver, se me ha metido desde acá. Trabajemos acá. Edad. Imagínense que ustedes van a hacer una investigación, un trabajo y ponen en su ficha de recolección de datos. Edad. Están apareciendo acá las edad. 2 puntos. Y ponen acá cuánta edad tienen en años. Por ejemplo, uno tenía 34 años, otro tenía 33 años, otro tenía 60 años. Ahora imagínense, otro de sus compañeros hizo otra ficha de recolección de datos, en el cual edad fue categorizada de este tipo. Hizo un cuadradito mayor a 20, menor a 20, vamos a poner al revés, menor a 20 y mayor a 20. Menor a 20 y mayor a 20. Entonces, por ejemplo, vino un sujeto y tenía 30 años. Ah, ya, entonces yo te marco acá. ¿Ven? Entonces, aquí estoy utilizando la variable de formas distintas. ¿Ya? Aquí mi variable va a ser, ¿qué tipo? Va a ser cuantitativa. En cambio, aquí mi variable va a ser cuantitativa o numérica. En cambio, aquí va a ser mi variable va a ser cualitativa. Cualitativa, inclusive va a ser cualitativa dicotómica. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. Vamos a borrar todo para no complicarnos. ¿Ya? Ya. Entonces, en este caso dice, tengo edad agrupada en dos grupos. Edad. Grupo 1 y grupo 2. Puede ser, por ejemplo, agrupada en dos grupos. Por ejemplo, pueden ser en menores de 60 años y mayores de 60 años. Imagínense que fuera así. Entonces, la edad está agrupado lo que tengo son grupos etarios, dos grupos etarios. Entonces, la forma de graficar esto, ¿cuál sería? ¿Qué tipo de variable sería acá? Ya no sería una variable cuantitativa porque lo estoy configurando esta variable con dos categorías, menor de 60 y mayor de 60. Entonces ya no sería cuantitativa, sería una categórica. Entonces, si yo tengo una variable categórica, ¿qué dijimos? Utilizar un diagrama circular o un diagrama de barras, cualquiera de los dos. La clave podría ser cualquiera de estos dos.
¿ya? Cualquiera de estos dos. Ahora, las claves, igualito, como les dije hace un rato, en los exámenes que vienen por ahí, en los bancos que van a encontrar por ahí, igual las claves también están según se acuerdan los alumnos, ¿no? O sea, no necesariamente así ha venido en el examen. Aquí yo lo dejé solamente para hacer ese comentario. La clave en esta pregunta puede ser un gráfico de barras o circular. Ahora, uno de sus compañeros por ahí escribió que puede ser circular y yo también diría que estaría correcto. ¿Por qué? Esto es una recomendación, no es que sea una regla que esté escrito en piedra, ¿ya? Pero es una recomendación. Si yo tengo una variable que es dicotómica, es mejor dibujar un diagramita circular, por ejemplo, porque tengo una idea de todo, ¿no? Por ejemplo, aquí está el 20% y aquí está el 80%. ¿Ven? Entonces te da una idea. Con una sola visión ya te has dado cuenta cuál es la proporción de personas que aceptan o rechazan a algo, no sé qué, ¿no? Ahora, si es que tuvieran ustedes una variable que tenga, por ejemplo, 8 categorías, por ejemplo, la variable distritos de Lima. ¿Cuántos distritos de Lima hay? Hay como 20, creo. Imagínense que van a hacer un gráfico con distritos de Lima de 20. Se llenarían así, inclusive se les acabarían los colores y no podrían identificar cuál sería el distrito, ¿no? Entonces son recomendaciones. En este caso, si fueran departamentos de Lima, entonces, digo, distritos de Lima, tendrían que dibujar, por ejemplo, un diagramita de barras, tal vez te les podría ayudar. Inclusive ni la de barras, lo único que te ayudaría sería una tabla. No necesariamente todo lo voy a hacer en gráficos, a veces necesito tablitas y se expresa mejor. La idea de un gráfico o una tabla es representar la información lo más rápida posible, no es adornar tampoco el trabajo, sino es mostrar información de manera rápida y el que lea al toque se dé cuenta, ya, esto es lo que quiere mostrar el autor de esta investigación, ¿no? Esto es muy importante porque ustedes cuando hagan su tesis, ahora cuando van a ser internos, ahora todos están haciendo su tesis, van a presentar su información con grafiquitos y tablitas, entonces tienen que saber cuánto van a usar cada una de ellas. Estas son las más básicas, hay más, solamente estoy colocando las más básicas y las que más ha venido en los exámenes, ¿ya? Pero hay más, creo que vimos en la parte teórica. Bueno, aquí le marqué gráfico de barras, pero también podría ser un gráfico circular si es que lo presentamos así la pregunta, ¿ya? Para que tomen en cuenta.